Bien, continuando con el tema de las fuentes de energía. Ah, ya hablamos de las energías que tienen que ver con fósiles. Eh, Inicialmente vimos ya lo que tiene que ver con la potencia nuclear, los reactores y todo eso. Una de las alternativas de las fuentes de energía, pues más recientes, sí, desarrolladas a partir de los años 50 y que ha entrado muy en boga porque es de muy baja contaminación, es lo referente a aprovechar la energía solar. La energía solar, medimos esta transferencia de energía, la potencia solar que recibimos, en términos de conceptos de intensidad. Que recordar que para las ondas electromagnéticas, como la luz, el calor del sol, la intensidad se define como la potencia por la unidad de área. Esto se mide en watts por metro cuadrado. Hablando de la Tierra en su conjunto, la energía solar que nos llega en promedio, I0, es del orden de 1400 watts por metro cuadrado. Entonces, hay dos opciones en el tema de energía solar como alternativas. Los paneles solares y las celdas fotoeléctricas. Los paneles solares, que es una alternativa muy sencilla relativamente para aprovechar la energía solar, consiste básicamente en tener, digamos, una recipiente expuesto al sol, y a ese recipiente le ponemos agua. Entonces el agua del recipiente se calienta. Yo puedo tomar el agua caliente de este recipiente y pasarlo directamente pues, a una casa para aprovechar. Por ejemplo, si tenemos en el techo de una casa un tanque de agua de esos rotoplas que están ahora tan en boga por la escasez de agua, yo lo puedo pintar completamente de negro, este recipiente, por la ley de Stefan Boltzmann, aprovechar la energía que le llega del sol y el agua se calienta. Yo puedo tomar el agua de este recipiente pintado de negro y aprovecharlo perfectamente para una regadera en un baño sin tener que gastar gas y electricidad, porque el agua la calienta el sol. Es el caso de los paneles solares. Con respecto a las celdas fotoeléctricas, es un tema bastante complejo porque tiene que ver con semiconductores, un comportamiento que excede, con un fenómeno que excede los límites del programa de Rey. Pero básicamente, la idea es que este tipo de celdas descubiertas en los años 50 son componentes que cuando reciben la energía del sol, digamos, esos fotones que están llegando a los componentes de esta fotocelda, celdas fotovoltaicas, pues esto está mal, celdas fotovoltaicas, lo que hacen es que de los átomos, los fotones que llegan absorben los fotones solares y los electrones son expulsados. De tal manera que hay un flujo de electrones aprovechando la energía solar de un lado al otro de la placa. Y cuando esto sucede, se genera una diferencia de potencial por la acumulación de electrones de un lado y con los huecos que dejaron del otro de carga positiva. Esto me da una diferencia de potencial como si fuera algo así como una batería.
Entonces, coloco esa placa, son materiales especiales para que la energía solar genere la diferencia de potencial y yo puedo con esto hacer operar un dispositivo, un celular, o lo que sea. Naturalmente, la potencia que se genera no es muy alta, no la podemos comparar con la energía, por ejemplo, obtenida de quemar carbón. Pero esto es muy útil para sitios que son inaccesibles, en lugares muy alejados donde no hay fuentes de alternativas de energía eléctrica. Las paneles solares son una opción. De hecho, hay, ya no sé si existan, en las calles hubo un tiempo en que había unos teléfonos, una compañía privada, que tenían los teléfonos en las calles y en el poste que había encima de ese teléfono, encima había una placa. Lugares como Conagua, aquí en la Avenida Constitución, tienen los techos llenos de placas de este tipo para aprovechar la energía solar. Y pues es bueno. Naturalmente es una alternativa que no es barata. La de arriba sí, porque es simplemente calentar agua con el sol. Esta otra no tanto, pero hay que invertir en la instalación de esos paneles. Entonces, esas son las opciones para aprovechar la energía solar. Si nos referimos a lo que nos compete, estamos hablando del examen, vamos a ver algo importante, son las ventajas y desventajas que esto tiene. Aquí está. Las ventajas, aquí pueden ver la foto de los paneles solares, las celdas fotovoltaicas. Las ventajas es que es gratuito, no cuesta nada, no cuesta nada la energía. Es inagotable, bueno, es inagotable mientras el sol dure. Y es limpio, o sea, no hay efectos de contaminación de ningún tipo. Las desventajas, trabaja solamente durante el día. Afecta cuando el clima, o sea, está nublado. Si está nublado, por la intensidad solar decrece y no hay energía aprovechable. Otra es la baja potencia de salida, o sea, no son muy eficaces en cuanto a producir potencias elevadas. La siguiente es que requiere grandes áreas y el costo es muy alto. Inicialmente, actualmente con los costos de la energía eléctrica, la CFE, se han estado promoviendo mucho compañías que ofrecen el servicio de instalación de este tipo de celdas fotovoltaicas. Hay casas en las cuales se ven los techos, una especie de terracitas en el techo, unos techos inclinados donde están cubiertos de estas placas apuntando a la dirección del sol. Esto es bueno, sí, porque mientras están operativas, la energía que usamos para la casa la tomaríamos principalmente de la solar y no del consumo eléctrico de la CFE, pero pues hay que ser razonables porque, como les digo, no representa una gran cantidad en cuanto a que si queremos realmente que sea esto exhaustivo, hay que poner muchas. El costo, pues, cuando alguien instala placas de este tipo, hay que ir pensando en gastar, no sé, entre 150,000 pesos o más para obtener una determinada proporción de energía eléctrica. Aquí es importante entender que, por ejemplo, si una persona, una familia, tiene ese tipo de celdas fotovoltaicas y es de día y es un verano tórrido, pues están funcionando perfectamente y eso hace que se ahorre en el gasto de energía eléctrica. Pero si esta familia sale porque van a la escuela, porque van a trabajar o lo que sea, y regresan de noche, pues de noche no funciona. Esos días de verano que hay que poner los climas y todo eso, las celdas fotovoltaicas son inoperantes. Hay lugares, creo que también en México existe la opción, ¿ya? En la cual es posible que si no se está usando la energía, pero está operativa, por ejemplo, una familia que se va de vacaciones, la casa queda desocupada, pero están las celdas operativas, entonces hay sistemas en los cuales la energía que se recibe del sol, que no se está usando, se va a la línea eléctrica,
de tal forma que, digámoslo así, la persona le está vendiendo electricidad a los vecinos o a la CFE. Dicho de otra manera, que es lo ideal, es que cuando hay un exceso de producción de energía eléctrica que no está usando, el medidor de consumo de electricidad gire al revés o que disminuya, para que la energía realmente le implique, esté o no esté, una disminución en el gasto. Esto implica gastos y gastos y gastos y gastos. Entonces, pues estamos hablando de que en principio se gasta mucho, relativamente mucho, pero conforme el tiempo pase, esto se va a reflejar en un ahorro en el consumo de electricidad y de dinero sobre todo. Bien, vamos a ver un problema que tiene que ver con esto. A ver, escribo el siguiente problema. Lo voy a tomar de libro. Escriban. Es el problema número 13. La luz del sol de intensidad 700 watts por metro cuadrado es capturada con 70% de eficiencia por un panel solar. Que envía la energía capturada a una casa con 50% de eficiencia. Punto y seguido. La casa pierde energía térmica debido a un mal aislamiento. La casa pierde energía térmica por un mal aislamiento a razón de 3 kilowatts. Punto seguido. Determine el área del panel solar que permita mantener constante la temperatura de la casa. Bien, entonces tenemos que está actuando la intensidad solar inicial. Esa intensidad solar tiene una eficiencia, cuando llega el panel y es capturado,
de un 70%. ¿Sí? Entonces quiere decir que la intensidad que llega, aquí voy a tener pues 0.7 de la intensidad inicial, de eficiencia 1. Vamos a ponerle eficiencia 1 por intensidad inicial. Llega a la casa y hay otra eficiencia que es un 50%. Entonces de aquí pasa a la casa, hay otra eficiencia 2, donde la intensidad que va a quedar, la intensidad 1, la intensidad 2, pues tiene que ser la eficiencia 2 por la intensidad inicial que recibió. Esto quiere decir que la intensidad final que llega a la casa debe ser igual a E2 por E1 por I0. Cuando se dan varias etapas de conversión de energía, y en cada etapa hay una eficiencia particular y van en cadena, las eficiencias se calculan multiplicando las eficiencias individuales. Quiero decir que la eficiencia de la casa es igual al producto de las dos eficiencias del panel solar y la propia casa, y esto me da 0.7 inicial por esta otra que es de un 50%, 0.5, por lo tanto 0.35 es lo que finalmente voy a tener, 35%. Entonces, quiere decir que la intensidad, digamos, efectiva que llega a la casa debe de ser de 0.35 por la intensidad original que está llegando del Sol. Y esa intensidad que me están diciendo que es de 700 watts por metro cuadrado, es lo que aquí voy a tener. El 35% de 700 watts por metro cuadrado. Entonces, esa energía que está en la casa recibiendo de forma efectiva debe ser igual a la potencia que está perdiendo la casa por el mal aislamiento. ¿Qué quiero decir? Que esa intensidad efectiva debe ser igual a la pérdida de potencia por la unidad de área por la pérdida de calor. Entonces, yo sé cuánto vale la potencia y debo saber cuál es el área. El área que debe tener entonces el panel tiene que ser igual a la potencia perdida, que son 3000 watts, 3 kilowatts, entre la intensidad efectiva que queda, 700.35, esto tenemos que es igual a 245 watts por metro cuadrado. Y es lo que iría aquí. De tal forma que el valor del área justo para que se compense la pérdida es de 12.24 metros cuadrados. Un problema típico de cálculos de potencia solar. Bien. ¿Preguntas? Un tema muy sencillo, digo yo. Siguiente tipo de forma de energía. La energía hidroeléctrica. La que tiene que ver con las presas. Básicamente, lo que se hace para aprovechar la energía del agua, en el caso de las plantas hidroeléctricas, es que hay que buscar sitios donde haya ríos con corrientes intensas,
mucha agua. Estamos hablando de sitios muy particulares, donde tenga acumulación de agua, que yo puedo crear un embalse, esto es, tengo una altura aquí, una cascada, aquí coloco un muro y acumulamos el agua del río, y en lugar de que caiga libremente tal cual, lo que se hace es que se generan unos conductos en los cuales se hace que el agua fluya en su caída, y esto va conectado a las aspas de un generador. Entonces este generador produce la electricidad que va directamente a las fuentes de energía eléctrica que alimentan las ciudades. Es aprovechar la energía potencial gravitatoria del agua cuando cae para convertirlo en energía eléctrica, moviendo los polos de un imán frente a un embobinado, que es un generador, y esto hace la producción de la energía. Básicamente, la energía involucrada, si tengo una altura H, aquí es energía potencial gravitatoria, mg por h. La potencia que voy a obtener de esto, pues es igual a la energía por unidad de tiempo, por watts. La energía potencial es a vez mg por h sobre el tiempo. Como estamos hablando de un líquido, es agua, yo puedo convertir la masa en el producto de la densidad por el volumen. La división del volumen que cae de agua por unidad de tiempo es lo que se llamó gasto, o flujo, también se le llama así. No hay un símbolo así oficial generalizado para esto. ¿Cómo le llaman esas cosas? Q. Bueno, entonces esto le llama Q. Y la potencia hidroeléctrica obtenida entonces es Rho por Q por G y por H. La conversión de energía potencial en energía aprovechable para convertirlo en energía eléctrica. Y claro, aquí la eficiencia y todo eso. Problemas. A ver, apunten. Considerando que el flujo de un río sea de 50 litros por... no, sí, 50 litros por segundo, determinar la potencia generada por una caída de 20 metros. Es muy poquito esto, vamos a ponerle 500 litros por segundo. Es el flujo que se está aprovechando. 500 litros por segundo representa 500 por 10 a la menos 3 en metros cúbicos. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, la potencia generada es la densidad 1000 kilogramos por metro cúbico, la densidad del agua, por el gasto, que es 500 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, por 9.81 el valor de la aceleración de la gravedad, y por 20 metros. Entonces,
Tengo 9.8 por 10 a la 5 watts, si no me equivoco. Sí, no. Ponme. Sí, 3, no por 4. Ya. Evidentemente, la energía eléctrica generada a partir de el agua necesita ciertas condiciones. Se necesita que tengamos un sitio donde existan grandes corrientes de agua, ríos muy caudalosos y, claro, la infraestructura para poderlo construir. Un caso importante que tiene que ver con este concepto fue lo que sucedió en Egipto. Egipto siempre, pues, en fin, como muchos países, vivieron etapas de colonialismo y de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Egipto llegó a ser un país bajo la influencia británica durante muchos años y cuando llega el siglo XX, pues se da la situación en la cual se necesitó ir pensando en cómo hacerle para que hacer que el país despegara tecnológicamente e industrialmente. Um, Resulta que por ahí en los años 60 un presidente, Nasser, en Egipto, se dio la tarea de buscar hacer que el país despegara. Y no había de otra, necesitaba energía. Y tenía la alternativa, ¿por qué? La tenía en el Nilo. El Nilo es un río muy poderoso. Y en la zona de Asuán, él pensó que sería bueno construir una presa que almacenase grandes cantidades de agua y a partir de ahí producir energía eléctrica que el país iba a necesitar para poder despegar industrialmente. Esto generó un problema muy serio porque resulta que se iba a alterar de alguna forma la operación del medio ambiente del lugar porque el Nilo tiene periodos en que se desborda y enriquece las orillas y la gente lo aprovecha y todo eso. Y al canalizar el río para poder aprovechar su energía, lo iba a alterar. La otra cosa es la arqueología. Hay muchas, muchas, muchas ruinas del tiempo de los faraones, y en Asuán particularmente lo hay, donde se sabía que si se creaba el embalse del río Nilo al almacenar el agua, iba a haber algunos monumentos históricos que iban a quedar bajo el agua afectados. Esto generó protestas mundiales, se les negó el apoyo económico para construir la gran presa de Asuán y en tiempos de la Guerra Fría, para variar, eh, Nasser, que le llamaron el faraón rojo, le llaman el faraón rojo porque el rojo de los soviéticos, porque al final, al no conseguir apoyo en Occidente para construir su presa, lo consiguió con los rusos. Entonces se organizó con ellos para construir la gran presa. Y con respecto a las ruinas arqueológicas y todo eso, lo que hizo Nasser fue que publicó que cualquier país del mundo que estuviese interesado en salvar, en preservar alguna de esas ruinas, algunos templos muy antiguos, se los regalaba, literalmente. Entonces, que ese país fuera con su equipo, que extrajera esos monumentos y se los llevara a su tierra si bien le parecía, pero que ellos pagaran la transportación y para poder así salvar los objetos y las instalaciones históricas que había y que iban a quedar bajo el agua. Una muy importante fue Abu Simbel,
un monumento que está cavado en la roca, donde aparecen sentados las imágenes de los faraones, la esposa y el faraón. Particularmente complicado porque ese templo estaba cavado en la roca, no estaba construido con bloques de piedra. Hicieron el agujero, digamos, en la roca, adentro lleno de pinturas, de frescos y todo eso, y no era posible agarrar la montaña y moverla. Ese es un problemón. Entonces se organizó un equipo internacional donde cortaron con sierras especiales, con tecnología que prácticamente fue descubierta para poderlo hacer en enormes bloques, ese templo, y lo trasladaron aguas arriba. Lo volvieron a armar con mucho cuidado. De hecho, en el interior, donde estaban las pinturas, perforaron desde afuera con una tecnología muy sofisticada para que al final, cuando los brocas y los talados llegaran a la superficie interior donde estaban las pinturas, pues se detuvieran y los técnicos, los especialistas, cortaran con bisturís el interior de la parte de la pintura para que no se descarapelara. El caso es que lo volvieron a armar. Se dice que una vez terminada la transportación de las piezas y el armado aguas más arriba, en un lugar inaccesible, no visible para los turistas y para la gente, dejaron por ahí una pequeña marquita, los ingenieros, como recordatorio de su participación en ese proyecto. Entonces actualmente mucha gente va y visita el templo de Abu Simbel y no se da cuenta que lo que está viendo es el mismo templo correctamente alineado y todo, pero movido, para aprovechar entonces la energía eléctrica. Bien, entonces esto es con respecto a la energía solar. Hay un tema más. A ver. Por cierto, aquí nos falta lo que el BEI pide, ventajas y desventajas. A ver, aquí en el libro vamos a encontrar la fórmula que mencioné. Las ventajas de la potencia hidroeléctrica. Ventajas, es gratis, inagotable. Finalmente, quien está generando la energía potencial eléctrica generada por la planta es el sol. ¿Por qué? Porque el sol se encarga de que hacer que llueva y cargar el agua a los ríos, que deben estar a cierta altura. Entonces es gratis, es inagotable, es limpia. Estas plantas no tienen efectos de contaminación. Las desventajas es que es muy dependiente del lugar. O sea, un país que no tenga ríos simplemente no puede aspirar a tener el tipo de fuente de energía. Alelí, no te me distraigas. ¿Sí? Depende mucho del sitio. La otra es que requiere de cambios drásticos en el medio ambiente, lo que le pasó al Nilo. Alteraron para siempre el medio ambiente y el efecto ecológico que provocaba. Y la otra al final es que el costo inicial es muy alto, por supuesto. Requiere invertir mucho dinero. Bien. Vamos a ver a continuación el otro tipo de fuente de energía, que es la eólica, la energía del viento. Es otra forma de energía muy popular que ha tomado relevancia últimamente. Energía eólica. Oye, profe, ¿puedo mover la cámara? Sí. Más bien cambio de cámara. Ya. La energía del viento. Eolo, el dios del griego del viento. Básicamente de lo que se trata es que si tenemos
viento en movimiento del aire. Y esto se puede aprovechar si tenemos un abanico, en aspas, de esta forma que el viento lo haga girar, ¿sí? Y dentro de ese abanico, visto de lado, tenemos un generador que por la rotación de las aspas hacen que se muevan los metales frente a un imán y de aquí producir la energía eléctrica que se puede aprovechar para alimentar ciudades y todo eso. Básicamente es un abanico rotatorio que lo mueve el aire y esto hace que el generador gire y produzca electricidad. Matemáticamente, pensemos que tenemos un cilindro de aire. Visto de frente, el aspa forma como un círculo, un cilindro de aire que representa el viento que se está moviendo. Se mueve con una velocidad v. Entonces, este cilindro de viento que estamos examinando tiene una cierta área. Y pensemos que la masa de aire que se está moviendo tiene una longitud X. Y esta masa de aire es lo que va a provocar entonces la generación de electricidad en el sistema. Entonces, aquí hablamos de energía cinética, en el caso de la planta hidroeléctrica, la potencial. Aquí es cinética. La energía cinética está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde la masa es la masa contenida en este cilindro de aire. Tiene densidad ρ. Entonces yo puedo poner que la potencia es la energía cinética por unidad de tiempo. Y esto es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2 por el tiempo. La masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Y el volumen de aire que representa este esquema lo puedo escribir como el producto del área por la longitud, área por longitud de la volumen, velocidad al cuadrado por los t, y la porción que tiene aquí en esta expresión la distancia, el largo, con respecto al tiempo, es justamente la velocidad de nuevo. O sea que la potencia del viento la puedo escribir como un medio de la densidad por el área del sector por el cubo de la velocidad. Esta es la fórmula para calcular la potencia del viento. Naturalmente, hay eficiencias involucradas y todo eso, pero yo puedo calcular cuántos watts se generan al mover las aspas de un sistema de este tipo. Si quiero conocer la intensidad, pues es potencia por unidad de área. Hagan de cuenta que el área la pasan dividiendo y les va a quedar como densidad por el cubo de la velocidad sobre 2. Depende de lo que nos pida. Un problema. También voy a referirme a focos. Son problemas que no son muy demandantes matemáticamente. A ver. Este es el problema 20 del libro. Escriban. Aire de densidad. Aire de densidad. 1.2 kilogramos por metro cúbico.
aire con densidad 1.2 kilogramos por metro cúbico y velocidad de 8 metros por segundo, incide en las hojas de una turbina de viento. Punto y seguido. El radio de las hojas es de 1.5 metros. Punto y seguido. Inmediatamente después de pasar la velocidad del viento, se reduce a 3 metros por segundo. Y la densidad del aire cambia a 1.8 metros por segundo. Estime la potencia generada. Profe, al final dijiste velocidad o densidad. Velocidad. Perdón. Pues bien, las dos cosas, ¿eh? No, sí. La densidad es de 1.8 kilogramos por metro cúbico. Densidad. Ok, gracias. Miren, esta fórmula que acabo de proponer es la potencia total que transfiere la corriente de aire, pero un momento, si yo considerara que esta potencia total se convierte en electricidad, en la planta que almacena la energía, estoy suponiendo que el viento se detiene en seco, porque todo se convierte en energía, pero no, una parte pasa, hace girar las aspas, pero permanece algo de aire que sale a través de ellas. Entonces la potencia efectiva, cuando hay un cambio de esta naturaleza, la puedo calcular con la misma fórmula, un medio, el área es la misma, no cambia, pero sí la velocidad y la densidad. Entonces, la densidad inicial por la velocidad inicial al cubo, la que llegó, menos la que se quedó y que no fue convertida en electricidad, la ρ final por la velocidad final al cubo. Una diferencia, la potencia que llegó menos la que permanece y no se convirtió en electricidad. Entonces yo puedo poner esto como un medio de pi por 1.5 metros al cuadrado, que es el área, por la densidad 1.2, no pongo la unidad para que no me complique mucho esto, por la velocidad inicial, que es de 8 al cubo, menos la densidad final del aire una vez que pasa, es de 1.8, es mayor, ¿por qué? Porque las aspas al impulsar el aire lo comprimen, y es natural que la densidad crezca una vez que pasa por las aspas. Por la velocidad final, que se redujo a 3 al cuadrado. Y con esta operación yo puedo determinar la potencia efectiva. Pero el 3 no es al cubo. Perdón, sí, este es el cubo. Entonces, Profe, ¿por qué el área es 1.5 metros al cuadrado
Pues entiendo que el radio, o sea, el radio de los ojos es 1.5 metros, no debería ser el área de un círculo. Por eso, si pones el área de un círculo, pierde Ah, sí, cuadrada. cierto, sí, ya. Necesitaste la inspiración. A ver, Sí, no había visto el pi. 8 por 8 por 8 por 1.2 menos 27 por 1.8 entre 2 por 3.1416 por 1.5 al cuadrado. Esto me da tanto como 2000. 2 por 10 a la 3 watts. Bien, ventajas y desventajas de ese tipo de energía. Es lo que insisto, es lo que preguntan en las pruebas del BI. Aquí está. Diagrama de Sankey, recuerdo que es importante. La fórmula, bla, bla, bla. Ventajas: es gratis, es inagotable y es limpio. Desventajas: depende de las condiciones del viento. Si no hay viento, no funciona. Problemas de estética. Aquí depende. Allá en Holanda mucha gente se queja de que se ven feos los campos, acostumbrados a las flores y eso, lleno de abanicos. Aunque los ingenieros dicen que se ve muy bonito. Cuestión de puntos de vista. Problemas de estética. Y por último, problemas de ruido. Son ruidosas. Entonces, bueno, es la opción que se tiene para producción de energía a partir de la velocidad del viento. Bueno, hasta aquí. Mañana voy a buscar por ahí problemas de pruebas, de pruebas reales de BI para poder ilustrar cómo se manejarían los planteamientos en las pruebas de mayo. Con esto termino prácticamente el contenido del curso nivel medio. No hay más. Entonces, la próxima semana voy a pasar a ver lo de nivel superior y los demás de nivel medio van a asistir a ponerse a repasar problemas de cara al examen que es el día 1 de abril. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Nos vemos entonces mañana.